Dicen que los héroes son invencibles, que sus poderes los protegen del peligro, pero en la vida real, algunas historias están marcadas por la oscuridad. El Joker, The Crow, Batman, Superman, nombres que han inspirado millones, pero que esconden tragedias imposibles de ignorar. Heath Ledger no interpretó al Joker, vivió dentro de él. Cada risa, cada mirada, cada gesto era un eco de su propia obsesión. Y cuando terminó la película, la sombra del payaso lo siguió hasta la muerte. En el mundo de Superman, la capa roja no protege de la tragedia. George Reeves, Christopher Reeve, Margot Kidder. Accidentes, locura, sufrimiento y muertes que parecen escritas por el destino. Y Batman, el caballero oscuro de Gotham. Actores quebrados, muertes misteriosas, accidentes en el set. Y la masacre de Aurora, donde la oscuridad saltó de la pantalla a la realidad. The Crow, un disparo que terminó con la vida de Brandon Lee interpretando a un hombre asesinado que regresaba de la muerte. La ficción y la tragedia fundiéndose en un solo instante. Algunas historias son más que películas, son advertencias. Son sombras que se arrastran detrás de los focos, de los sets y las luces más brillantes. Bienvenidos al lado oscuro del universo geek. Bienvenidos a las maldiciones que nadie se atrevió a contar. Número 3. La maldición de Batman. Dicen que Batman es solo un personaje de cómic, pero los que se atreven a usar su máscara saben que no es así. No se queda en la ficción, las historias traspasan páginas y muchas veces superan la ficción. Cada generación tiene un caballero oscuro. Cada que un nuevo legado inicia y cada que alguien se atreve a aportar la máscara del murciélago, alguien cae en la oscuridad. Una maldición que muchos intentan ignorar, pero siempre vuelve a aparecer. Actor tras actor, historia tras historia. Y nosotros como espectadores estamos destinados a ver cómo todo se repite de nuevo. Es la maldición de Batman. Premonición. Antes de que el favorito de muchos, Heath Ledger, interpretara al payaso del crimen, Nicholson había interpretado al Joker en Batman de 1989. Lo que ocurrió fue que, cuando murió Heath Ledger en 2008, los medios y los fans recordaron que Nicholson había advertido públicamente sobre los riesgos psicológicos de interpretar al personaje. Cuando los reporteros le preguntaron qué opinaba sobre la muerte de Ledger, Nicholson respondió con una frase inquietante. Se lo advertí, como si supiera que el Joker no se interpreta, se sobrevive. Esto alimentó el mito de que Nicholson sabía lo peligroso que podía ser sumergirse demasiado en el personaje. No por un accidente físico, sino por un impacto mental y emocional que él mismo experimentó. En entrevistas pasadas, Nicholson había contado que interpretar al Joker fue agotador, que el personaje era caótico y oscuro, y que tuvo problemas para dormir durante el rodaje. Esa no era la única muerte relacionada con la película de Batman. La masacre del estreno, Aurora, Colorado. Este fue uno de los eventos más oscuros ligados a Batman fuera de la pantalla. La noche del 20 de julio del 2012, las salas de cine estaban llenas de risas, de palomitas, de emoción. Era el estreno de The Dark Knight Rises, un evento que miles de fans esperaban desde hacía meses. Pero en una sala de Aurora, Colorado, la oscuridad de Gotham no se quedó en la pantalla. A la media hora de función, alguien se levantó entre el público, salió por una puerta de emergencia junto a la pantalla con acceso directo al estacionamiento. Había unas 400 personas dentro de la sala 9. Fue a su coche, se preparó y regresó 10 minutos después, vestido de negro con una máscara de gas, un chaleco antibalas y mucho equipo de protección. Llevaba audífonos puestos para no escuchar lo que se desencadenaría después. Muchos pensaron que llevaba un disfraz. Fue lo último que algunos vieron. Primero, el humo. Luego, los disparos. En segundos, la emoción dio paso al terror. Gente corriendo, gritos ahogados, cuerpos cayendo. El caos absoluto. 12 personas perdieron la vida, decenas más resultaron heridas. Aquella noche, la oscuridad cruzó la pantalla y se sentó entre el público. Muchos medios lo relacionaron con la figura del Joker, aunque el atacante no tenía conexión directa con el personaje. Aún así, este hecho reforzó la idea de que la saga de Batman arrastra una energía oscura, mezclando ficción con tragedias reales. Además, existen varios problemas personales de actores que interpretaron a Batman. Michael Keaton sufrió fuertes episodios de ansiedad y se alejó un tiempo de Hollywood después de su papel en los 90s. Val Kilmer, tras interpretar a Batman, enfrentó años de conflictos personales, problemas de salud y una carrera inestable. Ben Affleck cayó en una crisis pública por sus problemas con el alcohol, divorcios y un agotamiento emocional severo durante su etapa como el Caballero Oscuro. Aunque no todos estos eventos son directamente sobrenaturales, muchos fans lo ven como parte de un patrón maldito ligado al personaje.
Batman no es un héroe luminoso, es un vigilante marcado por la pérdida, la violencia y la oscuridad psicológica. El caso de Heath Ledger, el papel que lo consumió. Heath Ledger fue elegido para interpretar al Joker en The Dark Knight en 2008. Desde el principio, supo que no podía hacer una interpretación común. Necesitaba que el Joker fuera un caos absoluto. Su idea era crear un villano realista, impredecible, aterrador y profundamente psicológico. Estudió al personaje, se inspiró en películas de terror, anarquistas y criminales de la vida real. Quería que cada gesto, cada risa y cada mirada del Joker reflejara la psicopatía auténtica, no un villano de cómic. Para lograrlo, se encerró en un cuarto de hotel semanas antes de empezar a filmar. Dormía 2 a 3 horas por noche mientras se sumergía en la mente del Joker para mantenerse en un estado mental alterado que reflejara la locura del personaje. Llevaba un diario del Joker, donde escribía pensamientos caóticos, poemas perturbadores, planes malévolos y dibujos macabros. Cambió su voz, su risa y su gestualidad para que cada movimiento pareciera impredecible y aterrador. Cambió su postura, su caminata, la forma en que miraba. Parecía que el Joker vivía dentro de él y sus cercanos notaron que Heath no podía separarse del personaje, incluso cuando estaba fuera del set. El 22 de enero del 2008, poco después de que terminara el rodaje, Heath Ledger murió en Nueva York por intoxicación accidental de medicamentos recetados. Tenía 28 años. El hecho encendió teorías de maldición, sobre todo porque ya había rumores previos sobre la oscuridad que ciertos papeles pueden traer a los actores. Además, algunos medios y fans comenzaron a hablar de que el Joker había consumido a Heath, llevándose su vida demasiado pronto. La intensidad de su preparación, combinada con su aislamiento y la presión mediática, se vieron como factores que lo hicieron vulnerable. Salir del personaje le fue difícil por el estado psicológico extremo en el que vivió. Sumergirse tanto en la oscuridad y el caos hizo que su mente tuviera dificultad para desconectarse. Tenía insomnio crónico, dormir tampoco alteró su estado emocional y cognitivo. Además, la presión mediática, ser un actor reconocido y trabajar en una franquicia gigante, también lo agotaba, porque no podía mostrar debilidad delante de los productores, el director o la prensa. El resultado, cada vez que salía del set, seguía pensando y sintiéndose como el Joker. Amigos y familiares notaron que su humor y forma de comunicarse cambiaron radicalmente durante la filmación. La película se estrenó meses después y Ledger recibió un Oscar póstumo por su interpretación, consolidando su versión del Joker como la más icónica y perturbadora de la historia. Heath Ledger no interpretó al Joker, vivió dentro de él. Cada risa, cada mirada, cada gesto era un eco de su propia obsesión, y cuando terminó, la línea entre la realidad y la locura se desvaneció para siempre. Número 2. La tragedia de The Crow. Si hablamos de maldiciones en el cine, pocas historias son tan escalofriantes, trágicas y envueltas en un aura de misterio como la de The Crow, de 1994. Esta no solo marcó a toda una generación, también se convirtió en una de las tragedias más infames de la historia de Hollywood. Una película ya nacida en tragedia. The Crow no era una simple cinta de acción, estaba basada en una novela gráfica homónima creada por James O'Barr, quien la escribió como una especie de catarsis personal después de que su prometida muriera atropellada. El cómic es oscuro, melancólico y lleno de dolor. Cuenta la historia de un hombre que vuelve de la muerte para vengar el asesinato de su novia. Y desde que la producción comenzó, el ambiente en el set se sentía pesado. Se reporta que de hecho hubo varios accidentes inexplicables o desafortunados antes del día más oscuro. Un carpintero sufrió una descarga eléctrica grave al tocar cables mal instalados. Una tormenta destruyó parte del set. Un miembro del equipo sufrió quemaduras severas por un accidente con una grúa. Muchos empezaron a decir que la película estaba maldita. Por otro lado, Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, era el protagonista. Tenía tan solo 28 años y esta película sería su gran salto a la fama. Brandon no solo tenía un parecido inquietante con el personaje de Eric Draven, sino que su vida real estaba marcada por una sombra familiar. La misteriosa muerte de su padre en 1973, un hecho que muchos ya veían como una maldición que pasaba sobre la familia de Lee. La noche del 31 de marzo de 1993, el disparo mortal. La tragedia ocurrió durante la filmación de una escena crucial. Eric Draven, el personaje de Brandon, entra en su departamento, donde es atacado por un grupo de criminales. Uno de ellos debía dispararle con un revólver de utilería, pero lo que debía ser un disparo inofensivo, no lo fue. Días antes, la producción había usado balas reales para grabar planos cercanos del cañón del arma. Se retiró la pólvora, pero una parte del proyectil quedó accidentalmente dentro del tambor. Cuando se cargó con balas de salva para la escena, esa pieza residual fue propulsada como una bala real. La bala impactó a Brandon Lee en el abdomen, atravesándole varios órganos. Fue llevado de emergencia al hospital,
pero murió después de horas de cirugía. Tenía 28 años. La escena mortal quedó grabada en cámara, aunque por respeto jamás se ha hecho pública.